¿Cómo están, hermanos? Queridos amigos también. Qué bueno es poder estar juntos una vez más para siempre compartir y reflexionar, analizar, leer la palabra del Señor, que es aquella que nos forma espiritualmente para aprender los valores, que son las verdades permanentes sustentadas en la Santísima Trinidad, y que también necesitamos hoy día, hermanos, aprender a cómo comportarnos en medio de una sociedad maligna y perversa, violenta y agresiva, que la Sagrada Escritura dice que eso es así. Incluso los escritores sagrados hablan de los posteriores tiempos, los últimos tiempos de la humanidad. Y esa expresión se usa ya en Hechos capítulo 2, que es cuando el apóstol Pedro se pone de pie porque el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia y se cumple la promesa del Señor Jesús, que Él le dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa. Y ahí aparece esta expresión de los posteriores tiempos, los últimos días, los días difíciles. Y creo que eso, cuando habla el autor, punto de vista de fechas, se podría hacer una aproximación más o menos del año 33 o 35 más o menos después de Cristo. Y ya estamos hoy día en 2022 y, hermanos, cada vez la maldad, la iniquidad, las cosas impuras, las cosas diabólicas, la destrucción hoy día está creciendo de manera abismante. Pero ánimo, hermanos, ánimo, porque tenemos que confiar que Dios Todopoderoso va a llegar el día en que va a intervenir en esta humanidad y así juzgará al hombre según sus obras y si ha aceptado a Jesucristo o le ha rechazado. Quiero invitarles para que leamos el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 20, que dice así: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno por causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El tema que vamos a comentar tiene que ver con el comportamiento cristiano. En las Escrituras, como también en la enseñanza secular y en los distintos establecimientos de educación, ya sea básicos, medios, técnicos, profesionales, universitarios, de posgrado, etc., el objetivo es formar a las personas dándole habilidades y destrezas para cumplir una tarea en un contexto determinado, ya sea en el campo legal, en el campo de la salud, en el campo de la ingeniería, la construcción, etc. En las Escrituras también tenemos esta misma modalidad, donde el Espíritu Santo al creyente, a quien que ha recibido y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, empieza un proceso de formación, un proceso de instrucción y de preparación, donde éste va a ir creciendo y pasando distintos niveles para después tener un comportamiento ejemplar en cualquier contexto que Dios le quiera colocar. Entonces, les invito para que veamos hoy 3 decisiones que el creyente tiene que tomar para su comportamiento cristiano. En primer lugar, estar sujetos al lugar donde Dios le ha puesto. Si usted o yo estamos en un lugar de trabajo, en algún lugar de asunto eclesiástico, en algún lugar de la familia, o en cualquier contexto que estemos, siempre va a haber alguien que esté sobre nosotros en el sentido de la responsabilidad. Y el deber del creyente es estar sujeto. En las Escrituras no existe esta idea de la individualización o de que yo soy autodidacta, que yo aprendo solo, que yo me enseño solo, me profetizo solo, me bautizo solo y soy una iglesia solo. No existe eso en la Sagrada Escritura. Todos nos debemos los unos a los otros. Y aquí la expresión
del respeto a la autoridad. Respetar significa reconocer a otro en una tarea o misión que está realizando o ejecutando. Al mismo tiempo implica de que yo no tengo que hacer acepción de personas, comportarme bien porque el jefe me favorece, y aquella persona que no me considera, portarme mal o no inflarlo o no considerarlo, sino que el texto dice que no hay que hacer acepción de personas. Algunos individuos, creyentes o no creyentes, son muy dóciles y respetan a sus jefes porque estos son benéficos y les ayudan siempre. Pero aquel jefe que es exigente, que les exige, que va más allá en muchas tareas, no les es muy grato. El pasaje bíblico dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Ya? Hay que aprender a soportar el tema de la resistencia que tiene que ver con nuestro interior, que por más difícil que sea una autoridad, un jefe o alguien que sea la persona que presida frente a una tarea determinada, esa persona merece respeto, merece que yo lo bendiga y que yo le trate bien. Esa es la primera decisión que yo tengo que tomar. El texto dice, estad sujetos. En segundo lugar, es el uso correcto de la conciencia. ¿Qué significa la palabra conciencia? La conciencia es el conocimiento previo que yo tengo de algo, y que aquello que lo tengo grabado en mi corazón o que yo lo sé, me impediría tomar algunas acciones o apoyar ciertas cosas por causa de mi conciencia. Esto indica que yo como creyente tengo que aprobar lo que esté correcto, lo que está escrito en la palabra. Los principios valóricos, los principios espirituales, las normas éticas, las normas morales que el Señor ha dejado en su palabra, son para que yo las apruebe, me mueva en ellas y siempre esté enseñándolas o exponiendo qué es lo que Dios desea. Entonces, la conciencia del creyente se tiene que sujetar a lo que Dios ha dicho, que lo que el Señor Jesucristo ha establecido y lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces hay cosas que hoy día la gente pretende violentar la conciencia del otro, como también hay algunos que no tienen conciencia, dice la Escritura, que tienen la conciencia cauterizada, es decir, que ya no les da ni sí ni no, hacen lo que les hace y hacen muchas cosas que a veces atentan en contra de ellos mismos. La palabra del Señor enseña en el versículo 19 que el creyente va a sufrir penalidades o va a sufrir molestias padeciendo a veces injustamente. Pero él tiene que descansar y dejar aquellas acciones o hechos que Dios juzgará correctamente. Dice el Señor, miren la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, uno no puede levantarse maquinando o con el ánimo de vengarse de aquel o hacer una trampa hacia una persona, porque el Señor mira el corazón, escucha lo que hablamos, mira lo que hacemos y oye lo que oímos. Entonces, es muy importante que aquí yo como creyente tengo que aprobar lo que es lo correcto, lo que Dios ha establecido, y el conocimiento que tengo de las cosas hace que mi conciencia me indique acerca de aquellas cosas que yo tengo que resolver. Ahora, mayormente que mi conciencia es el Señor, es el Señor. Por lo tanto, todas las cosas, ya sea a nivel personal, a nivel económico, a nivel moral, a nivel íntimo, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, en la iglesia, como profesor, en todos esos contextos, yo tengo que llevar a pensar qué haría el Señor en ese momento. ¿Qué diría el Señor Jesucristo en esta situación? ¿Qué es lo que opina Él? Porque a veces la gente le pregunta a uno como pastor o mi capellán, ¿qué opina usted acerca de esto? Miren, quiero decirles que no es importante lo que yo pienso, lo que yo diga, sino qué es lo que dice el Señor. Porque lo que el Señor dice permanece para siempre. Porque lo que el Señor dice es importante, relevante, y ningún argumento humano, filosófico, existencialista de este mundo podrá destruir lo que el Señor ha dicho. Y en tercer lugar, la tercera decisión que el creyente tiene que tomar es buscar la aprobación de Dios. No pecar, no fallar en las decisiones. Mire, el texto dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados.
Es decir, si fallamos, si nos equivocamos, si pecamos, si actuamos mal, en el fondo, si alguien nos sanciona o nos disciplina, ocurre algo, merecido lo teníamos. Pero el texto bíblico orienta al creyente a hacer lo bueno y a hacer el bien. Más adelante dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, no hay duda que frente a aquellas cosas que hacemos, pensamos, trabajamos, hay hechos que a veces son difíciles. Pero la Escritura motiva al creyente a no cansarse de hacer el bien, dice, porque a su tiempo segaremos, dice. Al mismo tiempo dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y también dice que tenemos que hacer las cosas honradamente delante de Dios y los hombres. Entonces, cada creyente, cada hijo del Señor, tiene que ir pasando las etapas en la vida de su madurez hasta la plenitud del modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, un comportamiento adecuado significa que yo tengo que llegar el momento en tomar decisiones claras y también determinantes para así buscar la aprobación siempre de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué haría el Señor en esta situación? ¿Cómo respondería el Señor Jesucristo? Y no andar con maquinaciones, con planes escondidos, con comentarios indebidos, haciendo cosas que no son gratas a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener un comportamiento cristiano, ético, responsable, eficiente y siempre en el temor de nuestro Dios. Oremos. Padre bueno, te damos gracias porque tú miras cómo nos comportamos, lo que decimos y lo que pensamos. Tu palabra dice que tú escudriñas la mente y el corazón y sabes lo que vamos a hacer en el futuro inmediato como también en el lejano. Ayúdanos, Señor, a siempre buscar tu aprobación en todo lo que vamos a hacer. Y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.